Bueno, muy buenos días. Sean todos bienvenidos, las personas que ya están llegando a la plataforma. Sean bienvenidos a este nuevo webinar que organiza Lead Training. Esta vez vamos a hablar sobre las claves para el éxito de estudios de riesgos, estudios PHA, trabajados de manera remota, lo que estamos viviendo en esta época y a lo que nuestra industria se está empezando a adaptar. Vamos a hablar de temas relacionados con la aplicación pues, de estudios de riesgos, estudios PHA, metodologías HACCP, HACCP, que se utilizan en este tipo de estudios de riesgos. Les habla Miguel Rodríguez, yo soy director de capacitación en el Training y yo les doy la cordial bienvenida. Vamos a estar en este webinar por espacio de 1 hora aproximadamente. Esperamos tener una charla de unos 45 minutos y al finalizar la presentación vamos a tener espacio para preguntas. Solicitamos que en el botón de preguntas y respuestas vayan escribiendo las preguntas que tengan para el panelista, para que él al finalizar el webinar pues las vaya respondiendo. Nos va a acompañar hoy el ingeniero Romel Rodríguez. Romel es experto en temas de seguridad, de certificado en seguridad funcional y ha trabajado ya por varios años en temas de estudios de riesgo, estudios HACCP, HACCP, LOPA, ha sido instructor de Lead Training en ya varias oportunidades para la industria en Colombia, pero él ha trabajado en diferentes países de Latinoamérica. Así que bueno, les doy nuevamente la cordial bienvenida y a Romel, muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu experiencia durante este tiempo. Después del webinar, las personas que se han registrado, vamos a enviar el video de la grabación, lo vamos a enviar a sus correos electrónicos y en este momento también estamos transmitiendo por la página de Facebook Live de Lead Training. Para quienes también quieran ver por allí la presentación, pueden acceder a ella. Romel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos, gracias Miller. Reiteramos la bienvenida también en nombre de CSF, Consultoría de Seguridad Funcional, y por supuesto de el Training, que es quien nos ha reunido el día de hoy. Nuestro webinar de hoy trata sobre adaptación, de cómo poder mantener andando las infraestructuras críticas haciendo uso de los estudios de riesgo que se hacen necesarios día a día, aún en tiempos de restricciones de movilidad como los que vivimos en estos recientes meses. Para iniciar, aunque creo que todos los presentes tienen unos sólidos conocimientos relacionados a estudios de riesgo, haremos una pequeña descripción de la materia para que entremos de lleno al interés del día de hoy. Los estudios de riesgo a los que hacemos referencia en este webinar, o lo que haremos referencia en este webinar, son generalmente agrupados bajo el nombre de análisis de peligros y riesgos, PHA. Estos estudios engloban una serie de técnicas que permiten la adecuada identificación, análisis y evaluación de peligros y riesgos, con el fin de minimizarlos y poderlos mantener bajo control. Entre los más notables que podemos utilizar, o los más conocidos, están los estudios de operabilidad o de riesgos de operación, que son HACCP, los estudios de What If, ¿qué pasa si?, los estudios de identificación de peligros, como el HACCP, la identificación o los estudios asociados a la evaluación de barreras de protección, como Bowtie, o estudios de análisis de capa de protección, como LOPA, entre otros, que tienen una naturaleza muy parecida, o inclusive lo que llamamos nosotros consultoría de seguridad de procesos. En todas ellas tienen varios aspectos en común. Estos estudios normalmente se ejecutan como parte de un proyecto, bien sea en Greenfield o en una modificación en Brownfield, o como parte de las revisiones periódicas del riesgo de las instalaciones. OSHA establece, para el caso de Estados Unidos, una
un periodo de revisión de cada 5 años. Esto se ha hecho cultura alrededor del mundo en muchísimas organizaciones, no siendo un requisito legislativo, pero es un requisito que se han autoimpuesto las organizaciones para mantener al día el control de riesgo. O también puede ser producto de la identificación de alguna mejora en la seguridad del proceso como parte de las políticas del manejo del cambio dentro de una instalación. También se puede justificar la realización de un estudio de este tipo porque hay una obligación legislativa. Hay países donde eventualmente hay legislaciones donde el gobierno impone una forma de hacer estos estudios e inclusive un periodo determinado. En Colombia está debatiéndose hoy día algunos aspectos referentes a la adaptación de PCM, de alguna forma, por verlo de alguna forma, para accidentes mayores, que es una legislación que está en mora de hace ya un par de años para poder, digamos, entrar en la mesa de negociación de OCDE como parte de los países que trabajan en esa Organización Mundial de Comercio. También puede ser una exigencia de la aseguradora como parte del establecimiento del valor de las primas, del seguro de una instalación, o porque ya se especificó en un proyecto, o finalmente porque se identificó una mejora como nombrábamos anteriormente en esta presentación. En forma muy resumida, podemos decir que hay 4 factores determinantes que tienen un alto impacto sobre los resultados de un estudio de riesgo de este tipo. Lo primero es la gente. Estos estudios requieren de la participación de un grupo multidisciplinario y por ser básicamente cualitativos, que dependen de ese background que tenga cada quien, pues el peso de las opiniones, la visión, la experiencia del personal es fundamental para obtener unos buenos resultados. La conformación de un buen equipo es prioritario para obtener resultados buenos y consistentes. La documentación asociada al estudio, ese material sobre el cual vamos a basar el análisis, también tiene un impacto importante, y la documentación debe adecuarse al propósito del estudio en específico. No necesariamente el mismo set de documentación para un HACCP que para un HACCP o para un LOC. Y esto también definirá la profundidad en la cual se puede hacer el estudio dependiendo de la calidad de la documentación disponible. La tecnología de información, hay herramientas adecuadas para el soporte de las sesiones y facilitar enormemente el trabajo de la documentación. Estamos hablando de los software especializados o inclusive las hojas que puede tener cada quien de trabajo en una organización específica. Y finalmente, está el impacto de la logística que permite tener una experiencia placentera y, digamos, menos estresante a la hora de hacer un estudio de este tipo. Revisemos cada uno de ellos. Un aspecto muy importante tiene que ver con el hecho de conformar adecuadamente el grupo de trabajo. Por lo general, el grupo de trabajo debe ser lo más pequeño posible y conformado por personal estrictamente necesario, con las competencias que se requieren para cada rol que representa, en cada una de esas especialidades donde hace vida en el día a día. Los estudios de riesgo también pudieran presentar una oportunidad genuina para el entrenamiento del personal menos experimentado, pero la participación de este tipo de personal debe ser tratado adecuadamente, dándole un rol prioritariamente o preponderante como un oyente y no como participante para evitar desviar la atención de lo que se quiere. La conformación típica, en primer lugar, tiene que ver con la forma de hacer un grupo de trabajo con unas responsabilidades muy específicas, como son el líder del estudio y el facilitador, que en este caso podría ser un secretario técnico también. La idea de tener ambos roles hace que se facilite el trabajo enormemente. Hay muchas organizaciones que prefieren no tener un secretario, pero eso es una práctica que realmente impacta seriamente el desempeño y la eficiencia durante la sesión per se. El otro punto importante desde el punto de vista de la conformación del grupo de trabajo es las competencias que se requieren. Normalmente,
Estos trabajos están hechos de la gente para la gente y el rol de operaciones es crítico, sobre todo en un ASOP pasa a ser obligatorio. Pero también es importante que el personal asociado al proceso tome la batuta y lidere en lo concerniente a conocer el proceso y cuáles son los peligros que se derivan de ese proceso de transformación de materia prima posiblemente. También debe participar alguien del área de seguridad o ingeniería de riesgo, instrumentación y control, por un tema de ver cómo los controles afectan o no la operatividad, y un representante de ingeniería o proyectos si es el caso que fuese un proyecto que se esté ejecutando. También se participa en mantenimiento y además es muy posible que se requiera la participación de especialistas en materia, sistemas o tecnologías particulares, como por ejemplo alguien de equipos rotativos o especialistas en materiales, inspección, confiabilidad, además de los representantes de equipos paquetes, cuya participación debe ser puntualizada para hacer un uso eficiente del tiempo de la sesión y del tiempo propio de la gente que participa. A lo mejor tener este tipo de personal presente todo el tiempo en la sala puede llegar a ser un gran desperdicio de esos recursos. Lo otro importante respecto al grupo de trabajo es las características que debe poseer cada uno de los que intervienen en este tipo de estudios. Como les decía, requieren de un grupo multidisciplinario. Digamos que ya estructuramos cómo debería ser el grupo, en cuanto a cuáles roles necesitamos. Ahora debemos velar cuáles son las características de esos participantes, a fin de asegurar el mejor desempeño posible. El líder debe ser independiente del equipo de diseño, debe ser un experto en la técnica que se utilizará y la cual ya está predefinida, debe entender los procesos y los peligros que se generan de ese proceso, debe ser sobre todo capaz de organizar y negociar para poder dirigir al grupo y conseguir consensos que eventualmente puedan ser documentados. Y debe ser parcial, honesto y ético. El secretario técnico, que es uno de los roles más difíciles de cumplir, además de ser el más subestimado, debe ser una persona que es muy atenta a los detalles, muy organizado, capaz de poder sintetizar la información que se genera durante las sesiones, porque él está escuchando lo que dice el líder y lo que dice todo el grupo de análisis, que entienda el vocabulario técnico y que sepa de la técnica y las herramientas que está utilizando para hacer el estudio. El personal designado para conformar el grupo de análisis, sobre el cual va a recaer la responsabilidad de identificar los riesgos y ponderar sus magnitudes, porque al final de cuentas ellos son los conocedores del proceso en forma detallada, debe estar conformado por una variedad de personas con diferentes especializaciones que permita tener, digamos, una visión complementaria de cada asunto que se trate. Y estos deberían ser o tener suficiente experiencia, tener objetividad y una ascendencia o peso dentro de la organización para poder decidir cosas. Y sobre todo, para este tipo de estudios se requiere de un alto nivel de compromiso con la tarea que se realiza. Esto es muy importante porque una de las consultas que normalmente nos hacen es bueno, si se pierde la atención del grupo, ¿cómo se hace? Al principio, es tarea del líder poder llevar adelante la sesión de manera eficiente, pero también depende del compromiso que las personas coloquen sobre la consecución de los objetivos. Respecto a la documentación asociada al proceso, pues dependerá de la técnica que se va a utilizar, como he comentado, el alcance del proyecto y la madurez de la ingeniería. Aquí aplica ese dicho que garbage in, garbage out. Si metemos basura al análisis, pues el análisis no será el mejor. Y podemos definir tres tipos de documentación. Una información básica que es indispensable, donde entran la descripción del proceso, los planos de flujo del proceso, los planos de instrumentación y tubería, filosofías de operación y ese tipo donde se identifican qué es lo que se está haciendo. Una información complementaria que nos ayuda a tomar decisiones y cómo se va a documentar la discusión que se está haciendo, que tiene que ver con el balance de masas y energía, filosofía de control, alguna matriz causa-efecto. Y finalmente, una información de detalle para tópicos, digamos, particulares, una hoja de especificación de un equipo que necesita ser revisada en un punto determinado, planos de ubicación, planos o procedimientos de emergencia, estadística de accesibilidad para poder darle peso a la decisión de una frecuencia o de una consecuencia en un momento determinado, y todo eso debe estar disponible y debe estar
ordenado de manera que yo pueda acceder a él de la manera más fácil y pueda mostrárselo al grupo de la manera más fácil posible. Y el último punto, pues tiene que ver, el punto de tecnología tiene que ver con el apoyo tecnológico que ya se hace parte del día a día o del quehacer diario y nos permite facilitar mucho las cosas, y se debe asegurar desde el punto de vista del equipamiento que se debe usar, debe estar lo más adecuado posible. Las herramientas que vamos a utilizar, eso es decir, que el computador que se esté utilizando para las sesiones eventualmente tenga la capacidad necesaria para manejar la aplicación que sea deseado utilizar, y a lo mejor una conexión a internet que nos permita poder visualizar alguna información que no necesariamente está en la documentación general del proyecto, y las herramientas, digamos, de software especializado que pueden ir desde la hoja de Excel hasta un programa muy costoso para la documentación de este tipo de estudios. Todos estos tienen sus pros y sus contras, pero en línea general todas hacen el trabajo. La mejor será la que, digamos, se sienta más cómoda la organización para poder hacer el trabajo y que permita, eso sí, ser eficientes a la hora de realizar la sesión de trabajo, y sobre todo que nos permita obtener un producto luego de la sesión de trabajo que sea adecuado y que tenga las condiciones necesarias para la solicitud que se ha hecho. Para la logística, normalmente estamos hablando que desde el punto de vista de logística deberemos verificar y coordinar la disponibilidad real de todos los participantes, sobre todo los del grupo de análisis. La dedicación de la gente del grupo de análisis debe ser exclusiva para atender las exigencias que demanda una revisión tan exhaustiva como un análisis de riesgo, y con la importancia que tiene. Eso quiere decir que normalmente si hay gente que tiene muchas otras obligaciones, pues es preferible hacer unas sesiones que no sean los 5 días de la semana para estudios que sean muy largos, sino que se deje tiempo para que ellos atiendan su trabajo y puedan estar también en las sesiones. Cuando entren a la sesión, pues la dedicación sea exclusiva. Se debe asegurar también las facilidades de acceso físico y electrónico a la documentación a utilizar. Si hay que disponer de planos en físico, pues se dispongan, y si hay que utilizar algún otro medio para ubicar la información que esté disponible. Y debe crearse en forma general un ambiente propicio para el desarrollo de las sesiones. Esto es espacio, comodidad de proyección. Por ejemplo, proyectar la documentación en una pantalla diferente a donde se proyecta el software donde se está cargando la discusión. Es de bastante provecho tener esas dos herramientas de proyección para ser mucho más eficiente, porque en un momento dado yo puedo mostrar una hoja de datos o una estadística específica para un escenario específico, sin tener que eventualmente desviar la atención de alguien en la sala para que ubique o muestre esa información y perdamos el hilo de lo que estamos haciendo en un momento dado. Ahora bien, normalmente hasta ahora hemos hablado de lo que se hace en un PHA, lo que se hace en un PHA, digamos, convencional. La idea ahora es trasladar esta sala que hemos dicho en este momento, donde están todas estas comodidades para hacer el estudio, pues ya no necesariamente están dispuestas. El trabajo remoto puede, pues básicamente, dadas las complicaciones del día de hoy, con el tema de logística, y sobre todo con respecto a la forma de reunirse en un solo lugar geográfico, podemos pensar en por lo menos 3 formas básicas de crear una reunión vía remota, aunque seguramente a ustedes se les ocurrirá cualquier cantidad de variantes a estas 3 que yo les comentaré. Debemos recordar que por lo menos hoy día el 71% de las personas que trabajan en su casa tienen full capacidad de trabajo. Digamos, eso, cada región tiene sus particularidades, pero eso ya es una, digamos, estadística global. Esta primera forma es una conexión individual, que es una colaboración, es una reunión donde todas las conexiones son individuales. Y en este caso, cada participante maneja una interfaz y está en un lugar geográfico diferente. Todos se conectan a través de internet
y podemos tener el líder separado del secretario y así sucesivamente todos los que están trabajando desde casa poder colaborar para hacer una reunión asociada a una sesión de trabajo de un estudio de riesgo. Una forma diferente es que eventualmente, para mí, la más beneficiosa o la más fácil de trabajar es con una conexión individual del grupo de análisis, pero manteniendo al líder y al secretario en una misma localidad física. Esto para mí, como les comentaba, es la forma más eficiente, pues la comunicación directa entre el líder y el secretario permite que sea mucho más llevadera la reunión y la sesión. Y una que eventualmente pensamos, esta tercera, estará tomando mucha fuerza a medida que se desmonten las restricciones de movilidad locales, pero no las globales, es contar con equipos de trabajo en localidades específicas. Eso es, en una localidad estaría el líder y el secretario, y en otra localidad seguramente estaría la gente que forma parte del grupo de análisis, y habrán conexiones, digamos, puntuales para la gente que tiene que ver con una especialidad específica, que no necesariamente tiene que estar continuamente en la sesión, o los representantes de equipos paquetes que pueden simplemente dar una información necesaria. Hay una estadística hoy día que dice que el 38% ya se incorporaron a su trabajo, pero eso es menos de la mitad de las personas que eventualmente pueden hacer labor. Esta forma de trabajo, de hecho, es la que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, antes de que existieran las restricciones asociadas al COVID-19, y ha mostrado ser suficientemente buena y eficiente para llevar a cabo estudios de riesgo ya, digamos, de hace 8 o 10 años, inclusive con las limitaciones propias de la tecnología de ese tiempo. Ahora, ¿cuándo se hace necesario hacer un estudio de este tipo? Digamos, más allá de la realidad actual, puede ser necesario un estudio de forma remota teniendo otras prerrogativas. Si bien la infraestructura necesita mantenerse y todo el personal no está en las instalaciones, pues se están dedicando a actividades como actividades de manejo del cambio, de estudios de riesgo, de revisión de ingeniería y estudios de cybersecurity, etcétera, etcétera. Estamos hablando de ese, digamos, 60% que todavía no tiene acceso a las instalaciones, y pues mantenerse implica adaptarse y empezar a trabajar de una forma diferente. Y este tipo de estudios se ha venido realizando, como les comentaba hace rato, desde hace mucho tiempo, cuando eventualmente hay una separación geográfica de los interesados. Les pongo un ejemplo. Nosotros hemos hecho estudios para los estudios de riesgo asociados a gasoductos o poliductos, donde hay 20 estaciones y las operaciones de las 20 estaciones tienen que estar ligadas al estudio, pues cada quien se conecta desde su propia unidad de trabajo. Y eso permite hacer el análisis de forma integral, ya que no necesitan hacer mayor esfuerzo sino la conexión. También tiene que tomarse en cuenta la relación del costo-beneficio de una ejecución. Hay estudios de riesgo que realmente son muy cortos, estamos hablando de a lo mejor un proyecto pequeño o algo que forma parte del manejo del cambio, y eventualmente necesita hacer la revisión de riesgo necesaria, pero a lo mejor estamos hablando de una sesión de un día, y yo tendría que a lo mejor trasladarme hasta el sitio y gasto 2 días de llegada y 2 días de vuelta. Entonces, el peso del costo-beneficio de la realización de la tarea, más todos los costos asociados a agrupar al equipo de análisis, pues realmente pone en desventaja ese tipo de estudio. O, digamos, un estudio de riesgo asociado a un equipo paquete que se fabrica a nivel global porque están fabricándolo en Pakistán, y eventualmente se necesita la intervención de ese grupo de trabajo del encargado del equipo paquete, y pues la distancia geográfica es un impedimento, pues este tipo de trabajo es una solución para ese caso. O hay también estudios o proyectos que son muy largos y van a necesitar de muchísimas sesiones, y entonces las sesiones empiezan a tener un peso, esos gastos de logística empiezan a tener un peso muy grande sobre el proyecto y empiezan a ejercer presión sobre el mismo. Y eventualmente también, pues, se necesita la participación puntual de un especialista, pues esto, digamos, es una forma ideal para hacerlo.
siempre hay que tener en cuenta el tema de que hay que hacer, como en todo proyecto o como en toda tarea, la revisión de cuánto es la desproporcionalidad de los gastos de logística. Y hoy día vemos que nos hemos ido adaptando en muchas otras materias, como en el caso del adiestramiento o la capacitación, y desde certificaciones que antes eran difíciles hacerlas por esta vía, pues ya están a disposición. Y finalmente, bueno, las restricciones de movilidad como las que vemos hoy día asociadas al COVID. Entonces, si tenemos que adaptarnos a esa forma, nos vamos a enfocar en 6 objetivos básicos que nos ayudarán a hacer en forma exitosa un análisis de riesgo en forma remota. Para eso tenemos que estructurar adecuadamente la sesión en forma y tiempo, preparar el estudio. Esta estrategia de hacerlo en forma remota necesita mucho trabajo en forma previa, muchísimo más que en comparación con la forma tradicional. Debemos hacer una conformación del grupo de trabajo, teniendo en cuenta algunas cosas adicionales a las que ya habíamos mencionado. Se debe seleccionar y probar una herramienta de comunicación, y esa herramienta de comunicación debe trabajar al acorde a la tecnología de soporte, bien sea conexiones, pantallas, audio, video, etc. Y finalmente, la parte más importante es cómo gestionar propiamente la sesión. ¿Okay? Vamos a entrar directamente sobre esos 6 puntos. Entonces, digamos, la estructuración de trabajo, para que se dé prioridad a la eficiencia, pues se debe considerar el rendimiento y los usos horarios de la gente que va a estar involucrada. Por ejemplo, nosotros ahora damos cursos en unos horarios que se acercan al mediodía, pero es que nos permiten seguramente poder trabajar tanto con un grupo que está en Estados Unidos como un grupo que está en Argentina, o rodamos los horarios un poco más temprano para que dé chance a la gente que está en España a conectarse a nuestras capacitaciones. Entonces, eventualmente debe haber una línea de tiempo que nos permita en esa ventana poder agrupar a todos los involucrados. Por supuesto, si la planificación lo permite, no es que no se puedan hacer sesiones de 8 horas. Nosotros recomendamos que se implementen sesiones de alrededor de 4 horas diarias, no toda la semana, sino unos 3 o 4 días por semana. Por supuesto, dependerá de la planificación, pero eso tiene que ver con que la gente piensa que pudiera haber una pérdida de eficiencia por hacerlo en forma remota. Pero el uso de grupos reducidos y el nivel de atención y foco que se hace en este tipo de análisis cuando se hace de forma remota, pues el rendimiento es muy, muy bueno. Y yo pudiera decir que inclusive en algunos puntos de trabajo pudiera ser hasta mejor que en la forma tradicional. Ya no hay tantas distracciones que a lo mejor en un grupo grande donde todo el mundo entra en discusiones y la gente eventualmente quiere exponer su idea, digamos, porque todos tienen cabida, se puede ir desvirtuando el manejo del tiempo. Esto, con el foco necesario en jornadas cortas pero muy intensas, puede ser tan buenas como el convencional. De eso estamos convencidos. Y les comento a modo personal que es un ejercicio que es agotador y sumamente demandante por el nivel de atención que necesita. Adicionalmente, se deben establecer suficientes descansos en la estructuración, dependiendo de las horas que vaya a durar la sesión. Y en el caso que usted tenga un grupo de análisis, a lo mejor asociado a una localidad, pues asegúrese que también tenga las condiciones de comodidad y sobre todo las facilidades tecnológicas que tienen que ver con audio. Usted puede usar el audio propio de la computadora, puede usar el audio, todas estas herramientas nuevas tienen el audio también disponible por teleconferencia y puede usar un medio diferente y reduce el ancho de banda que está utilizando. Y además puede usar las cámaras asociadas a una cámara global para la sala, para un tema del lenguaje corporal, y pues tener suficiente proyección en términos de pantallas para el video que se necesita mostrar en un momento dado. La parte, digamos, más importante tiene que ver con la preparación del estudio en forma previa.
En este caso particular se requiere mucha mayor preparación que en un caso convencional y se debe, en primera instancia, definir con claridad el estudio, preferible haciendo uso de los términos y condiciones y ajustarlos si son necesarios. Y eso realmente debe hacerse con el encargado de la contratación en forma previa. Hay que hacer una reunión previa también para asegurar que el grupo conformado por el facilitador y el secretario comprenden el proceso y la tecnología a la cual se le va a aplicar la metodología. Luego de eso se procede a hacer una definición de nodos con suficiente antelación para discusión con el grupo de análisis y se hace una estructuración suficientemente detallada y donde es prácticamente diferente, es que posiblemente nosotros podamos llegar un poco más allá de lo que normalmente hacemos un tema de un estudio convencional, que inclusive, por ejemplo, si estamos en un HACCP, cargar las palabras guía para los escenarios que ya se han visualizados, inclusive llegar hasta cuáles son las causas más probables, y eso ya da pie para tener un avance y poder ir enfocándonos en lo que es importante. No quiere decir que esto de ninguna manera trunque la necesidad de intervención de todo el grupo para la discusión, simplemente lo que hace es que avanza y sobre esa base se puede seguir trabajando. Se debe asegurar la capacitación del personal del grupo de análisis sobre la metodología. Eso normalmente se puede hacer con una charla de inducción de un par de horas, días previos a la ejecución del trabajo, y en eso se hace énfasis en verificar que las expectativas del grupo de trabajo estén cubiertas y estén claras para todos los que van a participar. También se debe asegurar que ya se ha ordenado toda la información de manera que pueda ser de fácil acceso y de fácil presentación para no estar gastando tiempo innecesario en la sesión. También hay que asegurar que todos los participantes reciban la documentación necesaria con tiempo suficiente. Esos son a lo mejor los nodos marcados, la definición de los estudios que se van a hacer, los escenarios que se van a estudiar, la matriz de riesgo, algunos criterios previos que se vayan a utilizar en la sesión como frecuencias típicas, consecuencias típicas, probabilidades, etcétera, matrices causa-efecto, y eso debe estar ya previamente establecido. La conformación del grupo de trabajo es muy parecida a la que ya habíamos expuesto inicialmente, pero así como se hace de forma convencional, se debe conformar para maximizar los resultados. Y se deben detectar ciertos requisitos adicionales que debe presentar cada rol. Por ejemplo, en el facilitador, necesita, además de la experiencia de la metodología, necesita ahora la experiencia sobre la tecnología de comunicación que vos estás utilizando. Debe tener un secretario, que para nosotros es esencial en una conexión remota, porque nos da un par de oídos extra. Debe estar familiarizado con la metodología, la documentación de ingeniería y sobre todo con las herramientas, tanto comunicacionales como las herramientas propias de el vaciado de la información de la sesión. Hay, en el caso remoto, hay la tendencia a querer eliminar la figura del secretario, porque piensa que todo el mundo está en su computador y puede ir cargando, pero la ausencia de un secretario puede comprometer realmente la calidad de las sesiones. El costo de la duración del estudio, la eficiencia y el detalle de la documentación, tenemos que sopesarlos versus el costo propio de esa figura dentro de la contratación y eventualmente siempre da positivo a favor del secretario. Respecto a los grupos de trabajo, deben mantenerse lo más reducido posible y debe haber un representante mínimo por cada especialidad. Pudiera ser un representante de operaciones, pudiera colocarse inclusive al representante de procesos como coordinador de la sala remota cuando haya problemas inclusive de idiomas o comunicacionales, para que sirva de replicador. Debe estar la gente de seguridad, debe estar la gente de instrumentación y control, mantenimiento de proyectos, y eventualmente los especialistas y los representantes de equipos paquetes también podrían estar conectados de una forma puntual. Todo el personal debe estar ya, como hemos asegurado en el punto anterior, familiarizado con la metodología, y debemos también asegurarnos ahora que tienen una competencia sobre la tecnología de comunicación que se va a estar utilizando. Y sobre esa tecnología de comunicación específico, pues las herramientas de comunicación hoy día ya no representan ninguna dificultad que no sea salvable.
Posiblemente hace unos 15 años sería un poco más difícil, pero ya hoy estamos hablando de que el tráfico de Zoom es de 300 millones de participantes en un día, o el de Microsoft Teams es 200 millones por día. Y en base a eso, pues ya eso no representa, digamos, una dificultad. De todas las opciones disponibles que están en el mercado, Zoom, Webex, GoMeeting, Skype para Business o el mismo Teams de Microsoft, pues eventualmente poseen un mínimo set de soporte para tanto comunicación instantánea del audio y del video, opciones para la propia audioconferencia a través de un dispositivo diferente, múltiples usuarios, mensajería instantánea, opciones para compartir pantallas y archivos, grabación de las sesiones, que es algo que inclusive pone un elemento diferenciador entre lo que se hacía en forma convencional a lo que se hace hoy día en forma remota, porque ya todo queda grabado y eventualmente puede uno recapitular sobre ciertas cosas, eventualmente sobre todo si hay alguna discrepancia luego cuando llegue el documento final, y todos ofrecen una conexión, digamos, suficientemente segura, y los que no lo hacían, pues ya trabajaron en eso en estos días. Respecto a la selección de la tecnología de soporte, pues se requiere una conexión a internet suficientemente buena. No necesariamente tiene que ser un ancho de banda tan grande, dependiendo de cuál es el consumo en cada una de las localidades donde existe la conexión. En cada puesto de trabajo nosotros recomendamos que cada quien tenga un headset que le ayude a mejorar la calidad del audio, y el uso de las cámaras sí tenemos algunas restricciones, porque incrementa el uso digamos, del ancho de banda, y puede ser beneficioso si tenemos a todo el mundo agrupado en una sola sala, pero si eventualmente estamos todos dispersos, puede ser elemento de distracción el que estemos viendo todas las caras a la vez, porque ya estos software de comunicación inclusive te dice quién está hablando en un momento determinado. Entonces no hace falta tampoco el detalle de vernos de esa forma, sino para cosas muy puntuales. Se debe, en nuestra recomendación, disponer de 2 monitores o pantallas, una donde yo pueda ver lo que se discute en la sesión y lo que se va documentando, y el otro se disponga para la información técnica que se va a mostrar relacionada a lo que se está discutiendo. Se debe, son detalles que parecieran muy tontos, pero se debe asegurar la compatibilidad de todos los equipos, conexiones, digamos, tanto en la forma en que se presenta físicamente la información, tamaños, etcétera, etcétera. Se debe realizar las actualizaciones de software de cada uno de los componentes que va a estar en la sesión, digamos, en cada una de las máquinas o laptops o computadores, porque se puede perder mucho tiempo, porque uno inicia la sesión y de pronto la máquina le dio por hacer una actualización del Windows. Entonces ya eso debería estar previsto. Son cosas, como les decía, tontas, pero que eventualmente son de mucha afectación, y se debe disponer de un soporte para las tecnologías de comunicación y de informática que esté siempre pendiente de poder ayudar en caso de una emergencia. Y realmente aquí la clave del éxito es probar, 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 probar y probar todo antes de poder entrar a la sesión. Finalmente, debemos recordar que esta no es una sesión cualquiera, es una reunión exhaustiva de información, y quien lidera debe gestionar esto de forma adecuada, haciendo o estableciendo una regla de juego de ver cómo va a ser la interacción de todos en la sala virtual, si se va a colocar a todos en mute y van a levantar la mano para hablar una sola vez. Se debe identificar a cada quien, una recomendación personal, por nombre y apellido. Cada quien debería tener una sesión abierta para que se pueda identificar. Cuando se está en una sola sala, todos agrupados, debe haber una buena revisión de la presentación para uno identificar a cada quien. Se debe, como prioridad, mantener al grupo enfocado, activo, participando, para poder dirigir y encauzar la atención sobre lo que se quiere discutir, y que esto de ninguna forma se convierta en un monólogo, porque al final de cuentas lo que es producto de este tipo de estudios viene de la gente que forma parte del grupo de análisis. Se debe hacer una administración del tiempo muy adecuada, por eso la programación en la preparación debe ser, y en la estructuración de la reunión debe ser muy clara.
y las intervenciones deben ajustarse al propósito para evitar, digamos, minimizar las distracciones por discusiones secundarias. En el caso de que el personal esté en un mismo lugar físico, debe haber, digamos, formas de manejar las discusiones internas y uno debe tratar inclusive, minimizando las distracciones, de cerrar las notificaciones del correo o cualquier tipo de programa que genere notificaciones, porque si estamos transmitiendo data, pues eventualmente puede ser muy molesto. Se debe controlar el ambiente circundante para tener la comodidad de tener todo a la mano con tiempo para evitar interrupciones y evitar las fuentes de ruido, de distracciones. Hemos visto cualquier cantidad de bromas en internet respecto a la gente conectada trabajando y de pronto sale uno de los niños o hijos por detrás corriendo, gritando, pidiendo comida. Entonces, eventualmente debe ser también controlado ese tipo de detalles. Se debe identificar el personal clave para poder, digamos, hacer una conexión personal y apoyarse en esa persona para las discusiones en el punto que nosotros sabemos que esa persona es la que nos puede ayudar a avanzar en mejor forma. Entonces es importante poder identificar, y por eso decíamos que el trato personalizado es algo que es importante y debe irse fomentando desde las reuniones previas a la sesión de trabajo. Se debe disponer de forma directa de toda la documentación que haya estado cargada y ordenada en forma eficiente, digamos, las hojas de datos, sobre todo la que es complementaria y la que tiene que ver con información especializada como estadísticas de incidente-accidente, clasificación de área, etcétera, etcétera. Se debe ajustar la información con tiempo al tamaño y forma de lo que se está presentando. Digamos, hay forma de que yo pueda utilizar en un plano la grilla de ubicación para poder decir, mira, estamos en el cuadrante A2 o A3 dentro de un plano, y eso eventualmente ubica a la gente en forma muy, muy rápida y en forma muy sencilla. Y ajustando el tamaño de lo que se quiere mostrar, inclusive la letra de lo que se está escribiendo, lo que le escriba está llevando adelante, pues se puede ajustar con suficiente tiempo para no hacerlo dentro de la sesión. Se debe disponer de esa documentación, como decía, de forma eficiente. Se debe asegurar que cada mensaje haya sido efectivamente entendido antes de avanzar. Eso quiere decir que debe haber un feedback constante, porque si no estamos viendo las caras, realmente no sabemos si nos están atendiendo o nos estamos entendiendo. Y eso hace que eventualmente tengamos que hacer un mayor énfasis en poder establecer una comunicación efectiva, que no se trate de hacer solamente un monólogo y ir llevando la sesión por donde el líder quiere y no por donde el estudio necesita. Y finalmente se debe evaluar la efectividad hora a hora, día a día, y hacer los ajustes continuamente poniendo atención en cada detalle de realimentación de lo que está sucediendo. Detectar cuándo se va a avanzar con un tema, detectar cuándo se requiere mayor profundidad, es un arte que se va desempeñando a partir de ese constante o la constante evaluación. Para finalizar, los beneficios de poder hacer el trabajo de forma remota hoy día, pues uno es cumplir con algunos schedules o planificación de proyectos que ya están comprometidos, están bastante ajustados, cumplir también con la planificación de las mejoras de la seguridad en las instalaciones. Se reduce los costos de los estudios en forma bastante significativa. No hay un compromiso en mantener el rigor y la calidad de los estudios presenciales, porque estamos hablando de que son sesiones más cortas pero mucho más intensas, y que si se sabe manejar con un grupo reducido, pues eventualmente los resultados son muy buenos. Entendemos que esto no es para todo tipo de estudio de riesgo, y posiblemente algunos más grandes o más complejos no necesariamente se van a adecuar a este trato, pero creemos que una gran mayoría sí se ajustan adecuadamente, como dijimos en la presentación antes, sobre cuándo hacer y cuándo no hacer, o cuándo se justifica. Y hay algunos beneficios colaterales, como la limitación del tiempo de viaje, la exposición de las personas que se van a estar, digamos, trasladando de un sitio al otro, entre las muchas otras que tienen que ver con la ejecución de presupuesto, etcétera, etcétera.
Como mensaje final, pues para nosotros no hay duda que esta forma de trabajo, que a lo mejor algunos están recién experimentando, ha llegado para quedarse. La gente que no había experimentado esto, ahora que lo ha visto, pues eventualmente va a ver que hay unos beneficios en esta forma de ejecución, y aún así pase el tema de las restricciones en primera instancia locales y luego globales, pues va a ser una forma de trabajo que eventualmente ahora que ha sido visibilizada, pues tendrá mucha mayor preponderancia de ahora en adelante, porque hay gente que a lo mejor tenía un paradigma, hoy se ve obligado a tratar ese paradigma y ver cómo adaptarse, y luego va a decir, ah, bueno, pero realmente esto es algo que pudiera yo seguir utilizando en ciertos y determinados casos para poder obtener un beneficio máximo de mis tareas. Les agradezco nuevamente la invitación a mis amigos de Lead Training. Esta es la presentación nuestra. Vamos a proceder entonces a revisar las preguntas asociadas. Y vamos a ir iniciando cómo han ido entrando en nuestro lugar de preguntas y respuestas. Ernesto nos pregunta que si se aplica el criterio de OCHA de revisar los estudios cada 5 años, ¿cuáles son las experiencias propias? Sí, eventualmente muchas organizaciones han adoptado eso como una práctica interna, han realizado un benchmark de lo que se hace a nivel mundial, y eso les ha permitido poder tomar esa acción como propia, y sí se hace, se mantiene y es bien rigurosa y muy puntual, por cierto. Ernesto también nos pregunta de cómo se define un grupo lo más pequeño posible, la cantidad. Nunca he participado siendo menos de 10 a 15 personas. Mira, el ideal es que sea de 6 a 8 personas. Y eventualmente duplicar roles no tiene sentido en este tipo de análisis. Lo que sí es que cuando se utilizan grupos muy grandes, que no hay alguien que esté suficientemente calificado y tiene que diluir la responsabilidad entre varias personas. Pero que entren 6 que sí saben y que entren 10 que vienen a aprender, pues eso es otra forma de hacerlo, y eso ya depende de cada uno de las organizaciones que hacen ese tipo de agrupaciones. Pero lo ideal es que sea no máximo de 8 personas. Sería un grupo suficientemente bueno. Armando Torres nos pregunta cuándo se debe hacer presencia a campo para recolectar información y cuál estructura virtual se recomienda. Depende de los términos y condiciones de la contratación. Normalmente el equipo especialista que va a hacer el análisis de riesgo está separado de quien hace la ingeniería. Quien hace la ingeniería eventualmente es la que debe recolectar la información y ponerla a disposición, y se debe definir como usuario final cuando la información está suficientemente madura para poder hacer la ejecución. Aquí es un problema de tiempos. Normalmente la gente pregunta si lo voy a hacer cuando la información de los planos de tuberías e instrumentos están en revisión B, pero yo he visto revisiones B que necesitan mucho trabajo, porque terminan siendo revisiones que les falta todavía 5 o 6 revisiones. O sea, no es un tema de la letra de la revisión, sino de la madurez de la información. Y la estructura virtual, lo que yo recomendaría es que una vez que eventualmente las restricciones locales sean un poco menos fuertes, eventualmente agrupar a la gente del grupo análisis en una sala y el facilitador y su secretario en una sala distinta. Creo que es la que más beneficios da. Patricia nos pregunta, para el caso de las revalidaciones, en las que se revisa todo el ASOP y suele ser extenso, no lo recomiendan. Lo que pasa es que eventualmente en una revalidación, lo primero que se debe hacer es hacer un análisis de los manejos del cambio de la instalación para poder ir sobre esas partes puntuales de lo que se va a ver en un análisis de revalidación, por ejemplo, de un HACCP o de un BAIF. No tiene sentido hacer una revalidación a profundidad porque tú no estás haciendo nuevamente un estudio, sino entonces no es una revalidación, sino que es el estudio nuevamente desde cero.
Entonces, si una revalidación, uno debe ir a los casos puntuales donde existe una estadística de expedientabilidad, donde se han hecho los manejos del cambio, donde se han identificado cambios significativos sobre los procesos que generalmente puedan generar un peligro nuevo que deba ser analizado. De resto, no hace falta un caso de extensión tan grande para el caso de las revalidaciones. Para Álvaro Estrada, que nos pregunta qué significa PHA, es Process Hazard Analysis, que es un estudio de peligros asociados a los procesos productivos. ¿Qué plataforma recomienda, Zoom o Teams? Eventualmente, a mí, en lo personal, me gusta mucho Zoom porque es muy intuitivo y tiene realmente unas facilidades extraordinarias, no muy diferentes de las de Teams, pero digamos, el Teams es más difícil que cualquiera lo pueda utilizar que el Zoom, digamos, desde el punto de vista de las facilidades que tienen que ver con grabación y ese tipo de cosas que son un poco más detalladas, pero las dos hacen el trabajo muy bien. María Isabel Quintero nos pregunta cuáles son los requisitos de competencia que debe tener el grupo de trabajo, capacitaciones a proveer, la experiencia, etc. Eventualmente, nosotros somos una consultora que es especialista en seguridad funcional. Para trabajar en un PHA o un HACCP brief que tiene que ver con seguridad funcional, que casi todos tienen ya hoy día que ver, la norma exige que la gente sea competente, pero la competencia debe ser medida a través de un procedimiento específico. Y ese procedimiento es para poder asignar a la gente que va a ir al grupo de trabajo. Y cuando yo lo asigno, yo debo velar porque sea competente. ¿Y qué sea competente? Bueno, que no es nada más que tenga los conocimientos técnicos, sino que además tenga las habilidades que nosotros normalmente llamamos habilidades blandas y tenga la experiencia suficiente. Y luego de eso es que yo puedo hacer una asignación. Estamos, digamos, hemos visto muchísimos casos donde se inunda la sala de gente y la gente no está preparada para atender una revisión tan exhaustiva de unos procesos productivos y eventualmente es una pérdida de tiempo y de recursos. Se pierde el tiempo que esa gente esté produciendo en otra parte y se pierde el tiempo de los que quieren tratar de producir dentro de la sesión. Por eso es importante el tema de que la gente tenga las competencias necesarias y debe haber un procedimiento para asignar a la gente a un estudio determinado. María Isabel también me pregunta qué requisitos deberíamos considerar para la escogencia del software. Mira, los software que existen en el mercado todos son muy buenos. Es un tema de adaptación a lo que quiere el cliente, en el caso nuestro como proveedor de soluciones o como consultores, o si no hay una preferencia respecto al caso de una herramienta, sino que uno puede simplemente plantear una herramienta en específico, pues la que te dé mayores facilidades para ser eficiente. Nosotros utilizamos particularmente mucho una herramienta que se llama Hazard Leader Review, porque tiene la facilidad de que tú puedes, digamos, de alguna forma, reutilizar mucho la información que estás colocando, reutilizar recomendaciones, hacer enlaces de unas variables que afectan a otras, no tienes que volver a escribir todo, sino que eventualmente esa herramienta te permite enlazar un escenario con el otro escenario y llevarse toda la información sin necesidad de tener que volver a transcribir. Y eso realmente se traduce en un tiempo efectivo de análisis en vez de un tiempo de transcripción de datos. María José nos indica los planos de información los manejan digital para los asistentes. Si es así, ¿cómo manejan ver el estudio y la información simultánea? Bueno, recomendamos que lo ideal es que tú tengas si son monitores, dos monitores, para que eventualmente uno se maneje, eventualmente la documentación técnica y en la otra se vea lo que se está transcribiendo en la documentación de las discusiones en la herramienta de trabajo. Esa es una necesidad porque si no vas a estar tratando de pasar de una pantalla a la otra y todas las, digamos, las herramientas de comunicación ahorita te permiten hacerlo y simplemente googlear y ver cuál es el proceso, te lo cuelgan en YouTube y te dice cómo poder hacer eso en forma simultánea, pero necesitas una capacidad física, en este caso, de tener por lo menos otro monitor. Sergio nos pregunta cuáles son los parámetros más importantes para realizar un estudio de riesgo como el HACCP. La gente, como dijimos temprano, las características de las personas,
la documentación tiene que estar adecuada, debe haber unas facilidades de soporte necesarias y debe haber una herramienta que nos permita documentar todo lo que se discute. Esos 4 parámetros para nosotros son, digamos, los más importantes. Carlos nos pregunta si tienen resultados de que haciendo el trabajo de forma remota se logre 100% el objetivo en comparación con lo que se trabaja directamente en cada área. Hay estadísticas que dicen que la efectividad está alrededor del 80%, pero no es por la efectividad propia del uso del tiempo. Si comparamos el uso del tiempo en una actividad remota con una actividad física, pues en ese caso la actividad remota tiene inclusive un mejor desempeño porque es mucho más enfocada la atención. Pero el tema es que esa atención enfocada pues pasa factura. Y esa factura es el agotamiento del personal, el agotamiento de la gente, y por eso se necesita restringir los tiempos a unas sesiones más cortas. Si por alguna casualidad se necesita poder hacer una sesión de 8 horas, pues necesita muchos cortes y break, porque es como si tuvieras una hora académica, son de 45 minutos, porque la atención después de 45 minutos se pierde, pero en esos 45 minutos la atención puede ser usada al máximo. Entonces estaríamos hablando de posiblemente una efectividad del 80%, pero no per se por la forma remota, sino porque tienes que acortar los tiempos en que hacen las sesiones. Mario Díaz nos pregunta, ¿es preferible realizar una sesión completa de evaluación de riesgo o agendar varias sesiones? Por ejemplo, en estudio SOP. Yo prefiero hacerlo en varias sesiones. Varias sesiones va a permitir que la gente pueda encargarse de sus tareas diarias sin necesidad de que lo haga cuando están dentro de las sesiones, que es algo que normalmente sucede en un estudio convencional. La gente está contestándole al jefe, está contestando correos. La atención en ese tipo de estudios convencionales pues también tiene unos contras, y esos contras tienen que ver con esas tareas. Entonces, en una sesión donde tú vas a cortar el tiempo para poder trabajar en forma remota, es preferible dejarle un espacio y decirle claramente que van a tener un espacio para poder tratar los otros temas que no son lo que vienen a hacer en este estudio de riesgo, para que podamos tener la mayor cantidad de trabajo posible. Marisabel nos pregunta que sería interesante un webinar en la cual se explicara la forma general de las diferentes herramientas de análisis y evaluación de peligro y riesgo y cómo describir una y otra. Sí, esa pudiéramos tenerla disponible en cualquier momento a través del training o bien también a través de en la página o en nuestro canal de YouTube de CSF, Consultoría en Seguridad Funcional, pueden conseguir unos webinars respecto a ese punto en específico, María. Jaime Sotomayor, podría ser una forma de manejar el tiempo al inicio de la inspección o primera visita, teniendo un checklist de preguntas. Es una idea muy buena, porque eventualmente tú en la reunión previa, donde tratas de aclarar y establecer las expectativas del estudio, es preferible tener ya eso preparado con antelación, y cuando se llegue a esa reunión poder predefinir lo más que se pueda el estudio y irlo perfilando. Hay gente que dice que está en contra de que ya el especialista lleve preensamblado el estudio, porque piensa que es que no va a haber flexibilidad para lo que el grupo de análisis va a opinar, sino que es que ya el consultor piensa que se debe hacer de esa forma, y no es cierto. O sea, realmente lo que se está ganando tiempo, porque ya la experiencia del consultor le dice que esos escenarios deben ser estudiados sí o sí, y simplemente lo que hace es que va a decirle al grupo de análisis qué pasa con este escenario. El líder y el secretario no pueden hacer la evaluación de riesgo, lo que pueden hacer es la identificación de palabras guía, causas, escenarios para estudio, y quienes al final deciden son los del grupo de análisis. Jaime Sotomayor nos pregunta cómo se podría solucionar la parte de las inspecciones físicas, lógicamente en el caso, por ejemplo, de inspecciones de maquinaria, elementos no necesariamente grandes para proyectos. Eventualmente, comenté hace un rato que cuando se solicita eso debe ser muy claro. Muchas veces se solicita un HACCP con una inspección, pero es que son dos tareas totalmente separadas y deben tener dos alcances totalmente separados. Yo no debería ir a validar planos para después hacer el HACCP. Es una tarea que tiene que hacer alguien de ingeniería, para que el consultor, yo digo que debe ser alguien independiente, pueda analizar
lo que realmente existe en la planta. José Navarro nos pregunta respecto a que las estadísticas de desactividad mencionadas en la documentación, ¿podríamos comentarnos las fuentes que se utilizan en estos estudios? Normalmente tiene que ser la estadística propia de la instalación. Casi todos los países tienen regulaciones donde uno tiene que notificar lo que sucede en términos de accidentes e incidentes, y simplemente se utiliza eso como la base para saber qué tan grande es la accidentabilidad de una instalación. Y por lo general, la gente que trabaja bajo el marco de Process Safety Management o PSM lleva una estadística bastante detallada de lo que ocurre tanto en el manejo del cambio como en los accidentes e incidentes, porque es parte de uno de los 14 o 20 elementos, dependiendo si lo hacen por PCM o por RBPS. Elizabeth Leiva dice, para el desarrollo de los estudios de riesgo, ¿es obligatorio la toma de información de campo o es suficiente que la información requerida y proporcionada por la instalación? En este tiempo de cuarentena sería una recomendación para obtener toda la data. Pues realmente lo que se necesita para hacer un estudio de riesgo es que la información sea adecuada. Si va a requerir de un paso previo para que se haga una revisión de la información en campo, eso es una auditoría o es una revalidación de ingeniería, pero eso no tiene que ver directamente con el estudio. Y como le dije, no debería contratarse, es nuestra recomendación, no debería contratarse en forma, digamos, indivisible. Ramón Izquierdo me dice, en realidad toda esta información sería clave de éxito para cualquier comunicación vía remota de intercambio de ideas sobre un proceso y en la búsqueda de solucionar problemas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón, por eso también decíamos que no es nada más para el tema de estudios, sino también para el tema de consultoría. Ernesto nos vuelve a preguntar respecto a la revisión de 5 años, ¿puede nombrar empresas? Digamos, eso eventualmente lo consigue en la normativa de cada uno. YPF en Argentina, YPFB en Bolivia, PDVSA en Venezuela cuando lo hacía, y todas las empresas pequeñas, porque al inclusive entrar en un proceso de Process Safety Management ya ese requisito es obligatorio. ¿Cuál sería el caso, las dificultades para el caso de auditoría? Si la consultoría implica una auditoría, ya hay protocolos de auditorías remotas para muchas cosas, desde ISO 9000 hasta cualquiera de las que tienen que ver con sistemas de gestión. Depende de lo que sea el fin de la auditoría, porque si el fin de la auditoría realmente se transforma en una inspección de campo, ya no estamos hablando de otra cosa, y ahí sí las dificultades son las mismas que hemos hablado del tema de restricciones de movilidad. Jorge Garcés nos da las gracias por compartir. Nada. Más o menos han identificado cuánto tiempo adicional de preparación por el líder, por el secretario técnico para desarrollar el taller. Es por lo menos el doble de tiempo del que se toma para una parte, para un estudio convencional. Y se deben hacer entre 2 o 3 reuniones previas con los encargados de llevar adelante eso desde el punto de vista del cliente o del grupo de análisis o del grupo de proyectos que esté involucrado. Las tecnologías cambian rápidamente y los procesos deben adaptarse a esos cambios. Los periodos de estudio de riesgo deberían ser más frecuentes. Eventualmente, cuando una institución o organismo dice que va a revisar los estudios cada 5 años, siempre hay una marca más pequeña que dice si la accidentabilidad o el manejo de cambio es mayor, pues se tiene que reducir esa frecuencia para lo que dictamine la realidad propia de la instalación. Carlos de Janón nos dice, se recomienda el uso de drones para realizar las inspecciones en riesgo industrial. Bueno, ahí está para los que están, digamos, haciendo la pregunta sobre el tema de la visita a campo para ver cosas puntuales y específicas. Yamile nos pregunta cuáles son los factores o pautas que me indican si podemos hacer la reunión online. Tener la herramienta y tener la tecnología suficiente para hacer las pruebas. En las reuniones que decía que se hacen antes, simplemente es una forma de probar que las tecnologías son adecuadas para todos los que van a estar conectados. Por ejemplo, yo en este momento estoy conectado a través de mi teléfono y a través de mi computadora. Y yo puedo inclusive participar, y lo hemos hecho así, o ha participado alguien que es especialista en algo muy puntual de su teléfono cuando todos estamos reunidos en una sala. Y usamos inclusive para reuniones que no son remotas, usamos la misma herramienta de Zoom porque nos permite grabar
la sesión cuando eventualmente alguien o alguno de los participantes no tiene problema en que se haga. ¿Cuáles son generalmente los mayores desafíos de los estudios de riesgo de manera remota? Nos pregunta Ricardo Villalonga. Pues Ricardo, una de las cosas que más preocupa a nuestros clientes es decir, pero ¿cómo hacemos para que la gente no pierda la atención? Lo primero que nosotros les respondemos es que eventualmente los que vamos a la sala todos somos adultos y sabemos para qué estamos ahí y por qué deberíamos estar enfocados en lo que tenemos que hacer. Ya las herramientas tecnológicas nos dan la disposición de poder tener en una pantalla el PNID que se está estudiando, en otra pantalla lo que está escribiendo el escriba y lo que está escuchando de todos los que estamos participando, todo el mundo se ve. Entonces termina siendo un tema de compromiso, más que de, digamos, tecnología. Y eso aplica tanto para las remotas como para las que son presenciales. Respecto a la recolección de información, utilizan referencia ISO 14224 de acuerdo a la experiencia del líder o el grupo. La recolección de información depende de eventualmente quién o qué organismo o qué organización utiliza qué tipo. Yo puedo usar ISO 14224, pero puedo usar cualquier otra, puedo usar la misma que usa Orieda o la que usa la gente de CCPS. Eso depende de cada quien. José Velázquez nos pregunta cuál herramienta tecnológica tiene más potencialidades. Estamos muy parejas. De hecho, Zoom tomó la delantera en algún momento dado y ya Teams creo que ya lo ha alcanzado en tema. Estamos hablando de menos de 50 millones de conexiones o participantes diarios entre uno y el otro. Y al final se impone el que tenga un tema de, digamos, facilidad de acceso para todo el mundo. Estamos hablando que ahorita, hoy día, el mercado, el 50% del share de ese mercado de tecnología de comunicación lo tiene Zoom y Teams está alrededor del 20 y tanto %. Armando Torres nos pregunta cuándo se conforman equipos internos, qué características de tener frente a los estudios de riesgo. Igual, sea donde sea, tiene que tener, uno, la experticia suficiente. 2, el conocimiento técnico adecuado. 3, debe tener la ascendencia suficiente para tomar decisión. Es muy difícil tener a alguien en una sala que tenga que consultar cada decisión que va a tomar dentro de un estudio. Entonces debe ser gente que tiene la capacidad y la ascendencia sobre la organización para que pueda ser exitoso. No importa si es interino o no, si es interno o no. Yamileno pregunta, Zoom está restringido para varios países por cuestiones de vulnerabilidad de la información compartida. ¿Cómo manejar esto? Por ejemplo, acá en Suiza no lo permiten ni en clase de la escuela. Sí, de hecho, digamos, hay muchas cosas. Por ejemplo, Zoom ha hecho en el último mes más de 10 upgrades y todos tienen que ver con seguridad. Y será cuestión de tiempo de que eventualmente vuelva a ser aceptado para esa parte. Pero así como está en esa, hay herramientas como Skype Business, que es una de las que más utilizan a nivel corporativo, es un poco más pesada, consume mucho más recursos, tiene algunas limitaciones propias del manejo de compartir quién tiene un rol definido como el manejador de la reunión. Está Teams, que para los que tienen licencia comprada adecuadamente, viene con el paquete de Office 365 inclusive, pero no es tan popular como Zoom, pero es un tema de popularidad. Simplemente con usar la que esté disponible, como le decía, no es un tema de la herramienta. Las herramientas todas están bastante parejas en cuanto a cómo se podría hacer el trabajo. José Navarro nos pregunta si podría mencionar nuevamente la norma que permite validar los requisitos de competencia del grupo de trabajo. No es que permite realizar digamos, propiamente los grupos de trabajo, sino que la norma ISS 61511, igual que la ISS 61508, que tiene que ver con seguridad funcional, obliga a que las organizaciones tengan un procedimiento para evaluar y asignar al personal competente a una responsabilidad específica. Y esa norma, igual que la ISS 61882, que es la norma, por ejemplo, para hacer HACCP, también va a decir lo mismo, porque son normas que están ya homologadas. Entonces, si esa es la norma que tú dices que vas a utilizar para hacer un estudio, por ejemplo, vamos a hacer el HACCP según ISS 61882,
pues ahí te va a decir que necesariamente tiene que haber un proceso de asignación de los roles y responsabilidades asegurando la competencia. Ricardo nos pregunta, ¿conoce algún software gratuito para realizar PHA? Kenexis tiene uno que se puede bajar de su página web y es bastante bueno, además que también hay muchas cosas por ahí que pudieran utilizar desde herramientas en Excel ya detalladas, pero sí hay unas cuantas, pero creo que la que más me ha gustado es la de Kenexis, que la tienen disponible gratis y tú puedes después comprar un upgrade para mayor cantidad de cosas como para hacer cybersecurity y ese tipo de cosas. Bueno, creo que completé todas las respuestas hasta ahora y estamos pendientes para una siguiente ocasión. Muchas gracias por su atención. Rommel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas, por haber estado tan pendientes durante este webinar. Muy enriquecedor, como alguien lo dijo más arriba, muy pertinente en lo que estamos viviendo y como está esa frase que tú dejaste al final de la presentación, no hay duda que esta forma de trabajo que estamos experimentando realmente pues ha llegado para quedarse en nuestras organizaciones. Los invitamos a que estén pendientes de nuestros próximos webinars. Vamos a tratar de estar haciendo uno cada semana, les estaremos enviando información, todos van a ser conferencias de este tipo de áreas técnicas. Queremos invitarlos también a un curso sobre HACCP, directamente, específicamente, que va a dictar el ingeniero Rommel en el mes de julio, del 7 al 10 de julio. Les estaremos enviando posteriormente también información o la compartimos en nuestras redes. Así que bueno, muchísimas gracias, Rommel. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.